Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Aquí me tienen en el parque, una mañana preciosa. Para comprender lo que está pasando en los mercados, ustedes tienen que fijarse en estos tres gráficos. Vamos a empezar por el Russell 2000. Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, el Russell 2000 tiene una resistencia en 1834 y tiene otra resistencia un poquito más arriba en 1915. ¿Qué sucedió ayer? Pues muy fácil, llegó al 1834, la gente vio la resistencia y se pusieron a vender acciones. Normal. Fíjense en el gráfico horario. Tal y como pueden ver, llega al 1834 y ahí cae. Fíjense en el gráfico horario y observarán que hay un soporte de la zona 1775. Pues bien, mientras el Russell 2000 se mantenga por encima de 1775, vamos a considerar como escenario más probable que este rebote, que esta tendencia alcista de muy corto plazo puede continuar hasta la siguiente resistencia que se encuentra en 1915. Vamos al gráfico del Nasdaq, donde ponderan las famosas FANG. Fíjense en el gráfico del Nasdaq. La primera conclusión que llegamos es que está más débil que el Russell 2000. Luego, si ustedes son especuladores de bien, olvídense del Nasdaq. Es más importante el Russell 2000. ¿Por qué? Porque se aprecia que existe una tendencia más fuerte y que el rebote va a ser más fuerte, más fiable y por lo tanto preferimos el Russell 2000 frente al Nasdaq y no nos complicamos la vida. Volvamos al gráfico del Nasdaq. Tal y como pueden ver ustedes, el Nasdaq llegó a la resistencia de la zona 285, ¿de acuerdo? Y ven ustedes que llegó a la zona de 285 y ahí se paró. Ven ustedes además que tiene un soporte en el gráfico horario en la zona 270. Por lo tanto, en tanto en cuanto se mantenga por encima de 270, vamos a considerar como escenario más probable que trate de dirigirse de nuevo a la zona 285, que incluso la supere y que se encamine al 330. Por lo tanto, la primera conclusión a la que podemos llegar a partir de estos gráficos es la siguiente. Primero, Russell 2000 más fuerte que el Nasdaq. Por lo tanto, no nos complicamos la vida. Vamos al Russell 2000. Segundo, estamos viendo que el movimiento de ayer fue el inicio de una corrección normal y corriente, derivada de que el precio llegó a la zona de resistencia y la gente vendió. ¿Qué podemos esperar a corto plazo? Tenemos dos opciones. Movimiento lateral durante 2 días o una caída un poquito más profunda. Tratarán de engañarnos. Cuando llegue a la zona de soporte probablemente la perforarán, harán un escape falso a la baja y luego muy probablemente rebotará. Dicho esto, nos vamos al SP500. Bueno, tal y como pueden ver ustedes, el SP500 se quedó ligeramente por debajo de la resistencia de la zona 3.900. Probablemente la razón se deba a que las tecnológicas ponderan en torno al 26% del SP500 y como estaban más débiles, pues impidió que tocara la primera resistencia que está en 3.900. Pero bueno, llegó al 3.885 aproximadamente. Lo primero que nos dice el gráfico del SP500 es que se necesitan perforar muchos soportes para que se inicie una tendencia bajista o para que veamos un movimiento a la baja hacia los mínimos de mediados de octubre. Vamos a considerar como escenario más probable que la tendencia alcista de corto plazo continúe. Lo único que sucede es que, como hemos dicho anteriormente, vamos a entrar en una corrección. Fíjense en el gráfico. Tal y como pueden ver ustedes, el SP500 llegó a la resistencia de la zona 3.900, un poquito por debajo, y ven ustedes que ahora lo más probable es que se dirija a la zona 3.765, o que al menos se mueva lateralmente entre 3.900 y 3.765. Mientras el SP500 se mantenga por encima de 3.765, vamos a mantener una predisposición alcista y vamos a considerar como escenario más probable que la subida sea como mínimo a la zona 3.900-3.950. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la conclusión, en resumen, a la que podemos llegar es parada tras llegar a resistencia, movimiento lateral, 2 días o corrección un poquito más profunda. ¿De acuerdo? Si el SP500, me voy a poner lo peor, perforara el 3.765, yo creo que asistiríamos a un retroceso significativo hacia la zona 3.600. Esperaríamos a que el 3.600 no lo perforara, porque si perfora el 3.600 asistiríamos a fuertes descensos. Pero en principio vamos a considerar como escenario más probable parada para continuar subiendo. Y además me voy a apoyar en 2 gráficos cuyo movimiento ayer me encantó. Efectivamente, me encantó. El índice VIX de volatilidad. Tal y como pueden ver, el índice VIX de volatilidad que recoge la volatilidad del SP500, ven ustedes que perforó esa recta directriz alcista. A mí me gustó. Pero es que lo que más me gustó es que este movimiento del VIX a la baja vino acompañado de un movimiento a la baja del índice MOVE, que saben ustedes que es la volatilidad de los bonos. Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, el índice MOVE no ha podido con la resistencia de la zona 158. Luego, si no ha podido con la resistencia, si se mueve a la baja, lo mismo que el VIX, y el VIX perfora una recta directriz alcista, yo llego a la conclusión de que lo que se produjo ayer fue una parada para que el rebote iniciado en los mínimos de octubre continúe y que el SP500 va a intentar alcanzar como mínimo los 3.950, como mínimo. ¿De acuerdo? Adiós, hasta luego, que pasen buen día.